Energía del pasado Klepka, autor técnico. El procesamiento del hierro en el siglo XIX, a pesar de su aparente simplicidad, sigue siendo uno de los numerosos enigmas que aún no se han resuelto. La forma más común de construir algo de acero en el siglo XIX era utilizando uniones con remaches. Se usaban tan frecuentemente que da la impresión de que las uniones atornilladas eran mucho más complicadas y que las soldadas ni siquiera se habían inventado. No era necesario usar remaches en ellas debido a su ligereza. En el siglo XIX era más o menos lo mismo que clavar clavos, pero hoy en día el proceso de remachado es bastante complicado y requiere mucha energía. Por supuesto, para poner remaches como si fueran clavos, hay que saber obtener acero con la misma facilidad, luego darle el perfil necesario y finalmente fabricar esos mismos remaches. Al parecer, en el siglo XIX no había mayores problemas con eso. Pero aquí, como se dice, es otra cuestión y un tema para un artículo aparte. Hay que reconocer que no fui el único que notó este sesgo tecnológico. Hay investigadores de enigmas históricos que han llamado la atención de su audiencia en repetidas ocasiones sobre esas mismas uniones remachadas de siglos pasados que nos han llegado a través de artefactos que se han conservado en algunos lugares. De verdad, ahí hay cosas a las que vale la pena prestar atención. Todos los remaches se parecen entre sí como gemelos, tienen una simetría casi perfecta, y eso por ambos lados. No se observan defectos individuales en ellos, que siempre están presentes en los remaches del siglo XX. Y esta regla se cumple incluso en los lugares donde es bastante difícil colocar estos remaches debido a la complejidad de las piezas. Y esto es independientemente del tamaño de los propios remaches, que en algunos productos tienen un tamaño bastante considerable, y por razones obvias no se pueden clavar tan fácilmente con un martillo común. En el siglo XIX, prácticamente todo lo que se podía fabricar con uniones de remaches se hacía de acero: puentes, barcos, edificios públicos, equipos industriales y mucho más. Incluso una obra maestra como esta también fue hecha con remaches. ¿En qué creen que trabajaba él? ¿En leña, en combustible diésel o en una cajita de Tesla, que por cierto, en ese entonces Tesla aún no había inventado? Supongo que en ninguno de los tres. Es una locomóvil de vapor común del siglo XIX. ¿Qué convertía el agua en vapor? Ya no lo sabremos. En ese tiempo era tecnología de lujo y es poco probable que su dueño se permitiera ensuciarse y respirar humo. Sin embargo, la caldera de esta locomóvil también estaba hecha con remaches. Me adelanto a los pensamientos de los partidarios de la teoría de generadores nucleares. Ahí no había ni uranio ni radio. ¿Qué tienen que ver los remaches con el uranio? Según una de las ideas, el principio de funcionamiento de esas locomóviles era similar al de los locomotores en los ferrocarriles de Suiza, solo que ahí todo dependía de los rieles y del templo que estaba sobre ellos. Y aquí, lo más probable es que para esa clase de maquinaria se construyeran esos mismos caminos de hierro, que en algunos lugares aún se conservan, por ejemplo, en Kronstadt. No se descarta que para esos locomóviles ni siquiera eso fuera necesario. En las ruedas se observa algo parecido a neumáticos de goma. La energía del pasado es algo misterioso, pero volvamos a las molduras. Este es un pontón común, capturado en Egipto en el periodo de 1860 a 1870. ¿De dónde salió eso? Es posible que lo haya dejado el ejército de Napoleón después de cruzar el Nilo y luego la población local lo adaptó. Bueno, no se iba a desperdiciar algo útil, pero eso no es lo que nos va a interesar. Miren cómo está hecho. ¿Cuántos remaches tuvieron que poner y todos del mismo tamaño perfecto? Bueno, supongamos que todavía se puede armar una pieza así en el taller a partir de 2 mitades. Y los remaches se pueden colocar con herramientas de pequeña mecanización. Pero ¿qué pasa aquí? Colocar esa cantidad de remaches en condiciones de campo hoy en día es simplemente irreal. Esto es solo una tubería de agua recién construida en algún lugar de Estados Unidos en la década de 1880. También quiero llamar su atención sobre el hecho de que para llevar el agua a esa altura es necesario aumentar la presión del agua a decenas de atmósferas. Los ingenieros modernos tratarían de evitar este aumento de todas las formas posibles. No importaría cuánto tendrían que rodear esas montañas o perforar túneles en ellas. No solo eso, los ingenieros del siglo XIX, por así decirlo, se crearon un gran problema de presión prácticamente de la nada, lo que aumenta enormemente la complejidad de la operación y el mantenimiento de esta estructura remachada.
Además, imagina cuánta energía increíble se necesitaría para llevar esa agua hasta la cima de la montaña. Las personas que entienden un poco de tecnología deben imaginarse esos megavatios y las turbinas que se utilizan. Con este ejemplo, simplemente vemos una vez más que en el siglo XIX no había problemas con la energía. En absoluto. Y por extraño que parezca, la soldadura de piezas de acero ya existía en ese entonces, pero nadie quiso aprovechar ese know-how. Porque el capitalismo, como es bien sabido, siempre busca reducir cualquier costo y por eso constantemente perfecciona el proceso tecnológico. Pero aquí, al parecer, no es el caso, y de hecho, todo indica que poner remaches era lo más sencillo del mundo. ¿De qué manera interesante? Para responder a esta pregunta, primero presentaremos un poco de la historia oficial de las uniones remachadas. Una unión remachada es una unión no desmontable de piezas mediante remaches, que proporciona una alta resistencia en condiciones de cargas de impacto y vibración. El remache es conocido desde la antigüedad. En Rusia, los productos remachados se encuentran en excavaciones arqueológicas de asentamientos y se datan de los siglos 9-10. En la etapa actual de desarrollo, la tecnología cede su lugar a la soldadura y el pegado, que proporcionan una mayor productividad y una resistencia de unión más alta. Actualmente, el martillo neumático para remachar y el yunque de apoyo están siendo reemplazados cada vez más por otros equipos, pinzas neumáticas y prensa remachadora. Las prensas remachadoras con control numérico permiten fabricar con alta productividad grandes paneles para fuselajes y alas de aviones. Aún así, en un área tan responsable como la construcción de aviones, se utilizan remaches. ¿Cuáles son las desventajas? La laboriosidad del proceso. Es necesario perforar una gran cantidad de orificios e instalar los remaches, abocardarlos. Para esto se necesitan al menos 2 personas. A menudo es muy difícil acceder al lado opuesto. Mayor consumo de material, capacidad de la unión. La costura de remaches debilita la pieza principal porque debe ser más gruesa. La carga la soportan los remaches, por lo que su sección debe corresponder a la carga. Es necesario tomar medidas especiales para la hermetización. El proceso de remachado va acompañado de ruido y vibración. Esto lleva a una serie de enfermedades profesionales entre los ensambladores y causa sordera. Los golpes y la vibración afectan negativamente la resistencia de los productos fabricados. Sobre la historia de las uniones remachadas, como siempre, casi no se dice nada. Por cierto, ¿alguien se ha preguntado por qué en la primera mitad del siglo XX los relojes popularmente se llamaban calderas? Caldera en alemán es Kessel. De ahí viene la palabra cajón, que también en el siglo XIX se hacía con remaches. Cajón. Solo hay el tanque de esa misma caldera. A finales de los años 80 del siglo XX, al final del socialismo, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los relojes electrónicos que se fabricaban en el sudeste asiático se volvieron muy populares y se llamaban Kessel. Los Yartsovchiki hacían buenas fortunas en esos tiempos con esos relojes. ¿Por qué los relojes recibieron ese nombre? O más precisamente, ¿por qué su nombre está relacionado con calderas? Esto claramente no es una tradición histórica exclusiva de la Rusia soviética. La respuesta aquí es simple. Tanto los relojes como los calderos alguna vez funcionaron por el mismo principio. Esto es respecto a las locomóviles, y aquí se perfila la misma energía del pasado. En las subastas electrónicas de antigüedades hay muchos relojes sin señales de cuerda mecánica. Ahí les toman fotos desde todos los ángulos, incluso por dentro. Y ese es otro tema para una historia aparte. Como podemos ver, las uniones con remaches tienen muchas desventajas en comparación, por ejemplo, con las uniones soldadas. Sin embargo, en todo el mundo, durante siglos, las calderas de vapor se fabricaban con remaches y nadie pensaba en eso. En internet hay muchos videos sobre cómo los expertos restauran antiguas máquinas de vapor que llegan a sus manos por casualidad. Y nuevamente vemos en ellas magníficas filas de remaches perfectos, incluso en lugares donde es muy difícil colocarlos. ¿Cómo es posible? ¿Empezamos a profundizar en la parte técnica? Por extraño que parezca, en los archivos de acceso libre hay muy pocas fotos del siglo XIX sobre la construcción de estructuras de acero con remaches, aunque sí hay fotos de las estructuras terminadas de ese mismo periodo. Hay muchísimas, pero abundan las fotos de simples herreros realizando otros trabajos. Este hecho en sí me puso un poco en alerta, pero aún así encontré algo. Aquí está la construcción de una estructura de tramo en Alemania a finales del siglo XIX. ¿Qué está haciendo el trabajador? Y lo más importante, ¿qué clase de máquina mágica está fijada en el lado opuesto del Tauro? Y sobre ella, como en los talleres colectivos durante la soldadura eléctrica, pusieron una barra de metal para mejorar el contacto.
Probablemente esa es el mismo yunque, el soporte, y la barra de metal la pusieron por accidente. Un caso es solo un caso, sigamos viendo. Una foto de algún taller estadounidense de ensamblaje de estructuras metálicas de finales del siglo XIX. No hay nada inusual en ella. Como yunque de apoyo se utiliza otro martillo neumático que sostiene un afroamericano. Los remaches se colocan en su posición de diseño mientras están al rojo vivo, lo cual en general es comprensible. Presten atención al diámetro del remache. A simple vista es de aproximadamente 1 centímetro. La potencia de los martillos es suficiente para deformar un remache de ese tamaño. Esta foto también es de Estados Unidos, del mismo periodo histórico. La situación es casi la misma, excepto que el trabajo se realiza en condiciones de campo. Antes de remachar, la remache se calienta en algún tipo de horno de aceite. Según la descripción de la foto, todo estaría bien, pero hay un pequeño detalle. Todos los remaches ya están puestos. ¿Cómo se entiende este hecho? Los trabajadores dejaron especialmente un remache sin poner para la sesión de fotos. Bueno, lo dudo mucho. Esta es claramente una foto puesta en escena, y por algunos indicios incluso un fotomontaje. Todos los remaches ya estaban en sus lugares previstos en el momento de la foto. ¿Quién necesitaría fabricar una foto así? Es posible que haya habido un pedido estatal para una falsificación así. Tal vez el dueño del puente decidió documentar su construcción después de los hechos, mostrando la colocación de un solo remache. Por supuesto, puede haber otras razones también. En nuestro trabajo, lo principal es tratar siempre este tipo de fotos con escepticismo, como dicen los abogados, con una inclinación acusatoria. Esta foto es de una colección relacionada con la construcción de uno de los rascacielos de Nueva York de finales del siglo XIX. Como diría el exalcalde de Moscú. Según la trama, el obrero coloca remaches en el armazón del futuro edificio con gran destreza, sosteniéndose en el aire a una altura considerable. Ellos, por supuesto, lo hacen muy bien, pero aquí ya todos los remaches están puestos, y el tamaño de esos remaches es bastante adecuado para el tamaño de su martillo. ¿Cómo es posible colocar esos remaches en condiciones como estas? Lo más probable es que aquí también tengamos una falsificación, a menos que los trabajadores estén usando esa herramienta para hacer otra cosa. Esta foto es de la misma serie. A pesar de que hay varios remaches sin colocar, su tamaño hace pensar, ¿de verdad se pueden clavar remaches de ese diámetro con esos martillos? Supongo que no. Especialistas, confirmen. Para comparar, les muestro una foto del siglo XX de las fábricas Krupp en Alemania, donde colocan remaches de diámetro similar. Sientan como dicen la diferencia. Dos trabajadores con martillos ligeros reemplazan un gato hidráulico de tamaño impresionante. La conclusión es simple, o todas las fotos americanas son una total fábrica de sueños, o los martillos de los trabajadores tienen algún secreto. Pero en la electromecánica no existen los milagros. Por el tamaño de los martillos, se puede entender sin dudas que lo máximo que pueden hacer es abollar remaches de 10 milímetros de diámetro y en estado incandescente. Y esta es la construcción de algún tipo de depósito en Estados Unidos en el año 1900. El objeto no parece un pabellón, y por las manos del trabajador a la izquierda se puede entender que no es un actor. Sin embargo, él está clavando remaches de un tamaño impresionante con el mismo martillo ligero. ¿Pero es realmente así? Veamos. Fragmento ampliado. Todo estaría bien, pero de nuevo delata la fila ordenada de las cabezas inferiores de los remaches. Todas ya llevan mucho tiempo en su lugar. El obrero solo está posando para la foto. Al fondo, otro obrero posa con otro martillo, al que le han puesto un cincel. ¿Qué se puede hacer con ese cincel en una estructura así? Pero el tamaño de sus martillos es exactamente el mismo. Y de nuevo tenemos una foto puesta en escena. Los remaches están colocados en la posición de diseño de una manera completamente diferente a como nos lo muestran los obreros en la foto. Los martillos neumáticos están diseñados para trabajos completamente diferentes. Recordemos esta foto, la necesitaremos un poco más adelante. Y de nuevo nos encontramos con un montón de enigmas, uno de los cuales es ¿para qué se hicieron en primer lugar publicaciones de este tipo de fotos? En realidad no es difícil de adivinar. Donde antes había energía del pasado, para eliminar el vacío histórico, la reemplazaron con este tipo de falsificación. Esto aplica prácticamente a todas las áreas de la vida y no hay nada de qué sorprenderse. Pero quizás haya al menos algo que arroje luz sobre el misterio de estos remaches. Aquí hay paneles fotográficos de algún instituto técnico de Alemania de finales del siglo XIX. En él se puede ver un corte que muestra la estructura del metal en las uniones remachadas. Presta atención al pequeño fragmento señalado. Esa es precisamente la deformación plástica, por la cual el remache se expande y llena el espacio libre en el orificio. No es nada sorprendente, este proceso está descrito en todos los libros de texto de ingeniería mecánica,
Pero ahora mira las cabezas de los remaches y el fragmento grande señalado. ¿Por qué las cabezas se ajustan perfectamente a la superficie y en los bordes el remache no tiene una estructura en capas? Esto solo se puede lograr de una manera, fundiendo el metal del remache y presionándolo en el orificio. La situación empieza a aclararse. Pero entonces, ¿cómo lograban hacer ese tipo de fusión localizada? Bueno, claramente no fue con un martillo neumático. Entre las muchas fotos antiguas del proceso de remachado que revisé, logré encontrar algunas muy extrañas. Esto es Francia, siglo XIX. Aquí también el obrero está posando para la foto, ya que los remaches ya están listos y además son de un tamaño impresionante. ¿Qué se puede hacer con un martillito así? Bueno, tal vez solo ajustar un poco. También es interesante que el obrero está usando gafas de protección. ¿Acaso decidió protegerse en serio de los fragmentos de esta construcción o es que ni siquiera tiene un martillo neumático? Pero hay más. En Francia de finales del siglo XIX, foto de algún astillero. Habría pasado con confianza junto a esta foto si no fuera por su pie de foto, remachador en el trabajo. ¿Qué remachador? Él se parece más a un cortador de gas, ya que casi todos ellos usan este tipo de gafas. Estas gafas son cerradas, para que no entren gotas de metal fundido por los lados. Tal vez en Europa sean muy estrictos con la seguridad, pero en otras fotos ninguno de los trabajadores intentaba ponerse gafas adicionales. Pero eso no es todo. ¿Qué herramienta sostiene este remachador? Me cuesta clasificarla, incluso después de tener experiencia laboral en la industria. A simple vista parece un tubo con unas aletas, posiblemente de protección. Y a esta herramienta llega una especie de manguera, pero como resultó al observarla de cerca, no es una manguera. Actualmente a este material se le llama manguera metálica flexible, pero la gente todavía en algunos lugares lo llama a la antigua bronemanguera. Su tarea principal es la protección mecánica y eléctrica de lo que hay dentro de él. Por lo general son cables o conductores eléctricos. Nunca se hace hermético. La tarea principal es la flexibilidad y la resistencia. De nuevo, la resistencia es relativa. La manguera metálica se puede aplastar o doblar fácilmente con las manos. En condiciones de producción, cuando se puede pisar accidentalmente, su uso no tiene ningún efecto. Entonces, ¿para qué se usaba? Buena pregunta. Veamos otra foto de la misma serie de la construcción del tanque. No notaron nada extraño. Vamos a ver un fragmento ampliado. Aquí se puede ver que la mayoría de los remaches aún no están instalados, solo están en la fila inferior. Las láminas superiores apenas se colocaron y los trabajadores las están fijando temporalmente con algunos remaches ligeros. Justo para estos fines se necesitan esos mismos martillos neumáticos, cinceles y el yunque colgante temporal. Pero lo principal es que nuestra manguera blindada cuelga tranquilamente hacia abajo. Foto. La herramienta más importante a la que lleva no salió en la foto. Precisamente con esta herramienta se hizo la fila inferior de remaches. Arriba, los trabajadores simplemente no necesitaban esta herramienta en esta etapa. Y, lo más probable, los fotógrafos estaban fotografiando en este caso el proceso de construcción del tanque y no se sentían incómodos. Simplemente las fotos que no estaban destinadas al público fueron retiradas de circulación libre. Y eso ya fue en el siglo XX. Dejaron solo aquellas fotos que fueron sacadas de contexto y de las que era difícil entender algo. Mira cómo todo está planeado. ¿Y qué hay de los remaches? Se encontró otra foto, esta vez del trabajo de un remachador en la estructura de un rascacielos en San Francisco durante los años 1880 y 89. Parece que todos los remaches también están en su lugar. Y la manguera otra vez parece una manguera metálica, pero aquí se puede confundir por la calidad de la foto. Miren la herramienta, claramente se ven dos electrodos a los lados y el órgano de trabajo en el centro no se parece a nada. El trabajador de la izquierda solo está parado, ni siquiera está ayudando. ¿Qué clase de herramienta es esta? Los intentos de encontrar algo parecido prácticamente no dieron resultados, pero de nuevo ayudó un viejo amigo, un famoso sitio de subastas electrónicas de antigüedades, donde las cosas se llaman por su nombre y en general no se andan con rodeos. Este objeto se llama botón de remachador y está fechado en el siglo XIX. Para evitar confusiones, lo comparé con artículos de sastrería. Resultó que en el siglo XIX no se ponían botones en la ropa y ni siquiera se parece en nada a herramientas de sastrería similares del siglo XX. ¿Qué es esta cosa? En el sitio de subastas en inglés, este objeto se llama knopka en francés y en ruso simplemente es un botón. Sí, el mismo tipo de flor, solo que tiene solo 2 pétalos. Obviamente, en el centro de este botón se sujetaba algo de lo que salía una manguera blindada.
Al presionar ese algo, se cerraba algún contacto, como en un botón, y nuestro remache en el centro de este dispositivo comenzaba a derretirse. Se derretía por las corrientes eléctricas inducidas en él mismo. Por supuesto, esto es energía del pasado, y después bastaba con presionarla con la fuerza de una persona común. Pero aún así, ¿de verdad el fragmento señalado no te recuerda a nada incluso ahora? ¿Y qué tal esto? Llegamos... Esta es la misma Vajra, solo que en las versiones de recuerdo tiene muchos electrodos y en las herramientas de cerrajería bastaban solo 2. ¿Y ahora quién va a decir que esto es un arma de dioses? El culto Cargo divinizó este artefacto hace muy poco. Bueno, como otra opción, había tantas de estas Vajras por toda la Tierra que las usaban hasta como remaches y luego las retiraron de circulación. Sí, para que no volvieran a usarlas como armas. Y entonces, instalar remaches con esa herramienta realmente no era más difícil que clavar clavos. De hecho, era más difícil fabricar ese mismo remache. Los objetos en esta foto, a pesar de su estatus de antigüedades, en realidad son simples souvenirs y la fecha de su aparición es bastante dudosa. Las verdaderas Vajras tenían un núcleo de hierro en su interior, como por ejemplo en la más grande a la derecha, lo cual se puede notar, y ese núcleo muy probablemente era móvil. Pero cada verdadera Vajra también debía tener una salida para esa misma manguera blindada, pero no se encuentra en ningún lado. La unión de la Vajra a las campanas probablemente también es un invento bastante reciente. En muchos artefactos que se venden en subastas serias, se puede ver a simple vista que la campana y la Vajra están hechas de materiales diferentes e incluso están unidas de manera no muy buena. Por cierto, hablando de campanas, es bastante fácil identificar las campanas del periodo precristiano. En sus mangos casi siempre hay caritas, como en esta foto, o rastros de que fueron removidas. Y al mismo tiempo, a lo largo del eje de esas campanas siempre hay un objeto rodeado. ¿Qué es esto? En las réplicas modernas ya no está presente. Estas campanas alguna vez tenían una extensión hacia arriba, como una manguera blindada. ¿Cómo se veía? Ya no lo sabremos. Comparen este objeto señalado con la punta de la herramienta que tiene el trabajador en el astillero francés. La similitud es obvia, solo que no hay costillas. Aquí no se fundía el metal, la energía simplemente se transformaba en otro tipo. La energía del pasado tiene exactamente las mismas propiedades físicas. Presta atención a la campana de atrás, también tiene signos de fabricación precristiana. ¿Cómo está colgada y lo más importante, cómo se toca? La respuesta aquí es bastante simple, está apoyada en un soporte interior y nadie nunca ha subido al techo para tocarla. Las manijas en la parte superior de la campana son el elemento central y lo que estaba debajo de ella formaba ese mismo botón, solo que funcionaba desde abajo. Al presionarla desde la habitación, la campana comenzaba a emitir un sonido puro y melodioso. Sin embargo, las campanas también son un tema aparte para contar. Y por último, adjunto una foto de una olla de presión del siglo XIX donde tenía ese mismo botón. Ahora, supongo que no es difícil de identificar. Como probablemente ya entendieron, el principio de funcionamiento de las herramientas para remachar calderas de vapor, campanas e incluso el Batzer con cañones era, en esencia, el mismo. Esto solo difería en las manifestaciones externas de la energía liberada. La energía se liberaba en un solo lugar pequeño gracias a la conexión metálica tubular desde un dispositivo externo. En el caso de los remaches, esa conexión metálica tubular era precisamente la manguera blindada. En el caso de las calderas, era un tubo que todos confunden con el de humo, pero que luego se convirtió en uno de humo. Una construcción similar tenían las campanas y los cañones, pero para su reconstrucción se necesita tiempo. Por estos artefactos, los historiadores limpiaron muy bien los archivos. Después de que la energía del pasado fue destruida a finales del siglo XIX, la tecnología del remachado, así como la tecnología para obtener piedra artificial, se convirtieron en rehenes del proceso y desaparecieron, como los mamuts. La herramienta para remachar fue reemplazada por el martillo neumático, la manguera blindada por una manguera común y ese mismo dispositivo externo fue reemplazado por un compresor. Posteriormente se inventaron los gatos hidráulicos, pero no se difundieron mucho debido a su tamaño voluminoso. Y entonces, ¿qué era ese dispositivo externo al que iba la manguera blindada en el caso de la herramienta para remachar? Supongo que ya todos lo conocen bien por el artículo que inspiró a más de un bloguero en la poesía y por el cual aún siguen agradeciendo. Gracias a todos, no esperaba tal efecto. Este es precisamente el salón de máquinas de la exposición, donde se exhibía todo el equipo de construcción y no solo de construcción que existía en ese momento. Y de muchas exposiciones hay muchas fotos como estas. Y espero que ahora haya un misterio menos del siglo XIX.
Subtítulos creados por mí.